Vamos en primero de Timoteo, entonces espero que tienen su hoja para llenar. Primero de Timoteo, y es Pablo escribiendo a un joven pastor a quien él había discipulado y llevado con él en sus viajes. Y hemos visto cómo él está ayudando tanto a Timoteo como a nosotros en entender el rol de líderes, en el rol de la iglesia y lo que deben hacer. Y en esta última parte del capítulo 4 vamos a mirar cuando hay dudas en cuanto de estar preparado o no. Este es el primer punto, es recuerda la doctrina. Entonces la idea de todo eso es dudas en si está preparado o no. Entonces nosotros muchas veces también podemos pensar, bueno, yo no sé suficiente o las personas me pueden criticar porque piensan que yo no estoy preparado. Entonces lo que él da a Timoteo, que es para nosotros también, es una forma de ayudarnos a ser personas confiables, personas que otros pueden ver como ejemplo. Entonces él está animando a él y a través de eso animando a nosotros a vivir a tal forma que nosotros vamos a poder tener influencia en la vida de otras personas, que vamos a vivir a tal forma que otros van a escuchar la palabra de Dios. Entonces, la meta en todo eso no es tanto que ven a nosotros, pero que pueden ver a Cristo en nosotros y que pueden confiar en Él y pueden seguir a Él. Recuerda que en todo lo que estamos haciendo, en hacer discípulos, no es hacer discípulos de mí, es hacer discípulos de Cristo. Entonces queremos señalar y enviar y ayudar a la gente y buscar a Él, buscar a Jesús, que van a conocerle a Él mejor a través de lo que estamos compartiendo o la forma que estamos viviendo. Entonces, vamos a primero de Timoteo 4 y en el primer versículo que vamos a mirar es el versículo 11. El versículo 11 dice, esto manda y enseña. Entonces, es la conexión entre lo que ustedes escucharon la semana pasada y lo que vamos a mirar ahora. La semana pasada, el énfasis en cuanto de la buena doctrina y el evangelio, y que vamos a siempre enseñar bien. Entonces, lo que vemos acá es una urgencia. Yo creo que algo que todos necesitamos en nuestro ser es esta idea de que nuestro mensaje es urgente. La meta de cuidar la buena doctrina y el mensaje, recuerda que es el enfoque siempre en quién es Cristo, su persona y el mensaje de Él. Entonces, si hay confusión en cuanto de quién es Él, si es solo profeta o buen maestro en vez de Dios, tenemos graves problemas. Entonces, la confusión está en quién es Jesús y también está en su obra, qué hizo Jesús en la cruz. Si no entendemos lo que es nuestra salvación por medio de Jesús en la cruz y entender la resurrección también, que no murió como mártir, murió en rescate por nosotros, nuestro sustituto, y resucitó de entre los muertos. Okay, este mensaje es urgente y cuidar este mensaje es igual de urgente. Por eso él dice, esto manda y enseña. Está diciendo a Timoteo y a nosotros también que necesitamos tener mucho cuidado con el mensaje, que estamos dando el evangelio claro y que las personas pueden entender lo que es el mensaje de la salvación. Mira, nosotros podemos equivocarnos en otros puntos de doctrina. De pronto no están de acuerdo conmigo en cuanto de los últimos tiempos, por ejemplo. O no está de acuerdo en la forma
de hacer la iglesia, nuestra metodología. Podemos tener diferencias en cuanto a la música. De pronto le gusta una música más tradicional o una música más moderna. Pero si estamos equivocados o tenemos una diferencia en cuanto a la salvación, estamos graves. Esa es vida o muerte. Las otras cosas pueden ser gustos o diferencias de opinión en cuanto de cómo vemos la palabra de Dios. Pero entender la justificación solo por medio de Jesucristo y por la gracia es vida o muerte. Eso es urgente. Es lo que Él está hablando. Él está hablando de cómo nosotros necesitamos entender nuestra salvación, entender el mensaje y comunicar el mensaje. Por eso Él está hablando tan fuerte. Dando a Él también esta misma carga. Manda y enseña. Es algo importantísimo que Él va a hacer. Ahora, versículo 2, entramos en esta parte de su juventud. Ahora, es joven en comparación a Pablo. Y es joven, por lo menos debe tener 30 años, porque una persona enseñando como judío, los rabí no empezaron hasta los 30 años. Entonces, un ejemplo vivo. Sería como yo y Chad, ¿ok? Chad tiene 31 años, yo soy el viejo. Entonces sería como esta distancia. Pablo hablando a su hijo en la fe, a Timoteo. Entonces sería así, que un pastor joven. Entonces lo que él dice a él es, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en estas áreas. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces vamos a pensar en estas áreas. Entonces, acuerda el ejemplo. Voy a hablar de 5 y voy a hablar del espíritu después. Entonces vamos a hablar de 5 y luego en el medio de todo está espíritu. Entonces, el primero, él dice, primeramente hay que ser cuidadoso con sus palabras. Ejemplo a las personas en palabra. Y yo creo que está hablando en cualquier situación, ¿cierto? Si es su grupo pequeño, si está hablando con la gente, su comunicación en general. Y lo que la palabra de Dios nos habla mucho en los Proverbios, en Efesios capítulo 4, habla mucho en cuanto de nuestra comunicación. Porque la forma que yo voy a comunicar puede dar gracia o edificación a la persona, ayudar a la persona en su caminar, en su madurez, o puede tumbar, desanimar a la persona. Entonces, nuestra forma de hablar es de mucha importancia. Entonces, tengo ahí, debe ser planeado, debería ser planeada la forma que vamos a hablar, lo que vamos a decir. Porque lo que deseo es que va a traer edificación. Entonces debo pensar antes de hablar. Si yo solo hablo sin pensar lo que voy a decir, muchas veces lo que sale de mi boca no es para edificación. Tantas veces en Proverbios nos llama a nosotros a frenar. Es lo que dice también en Santiago en cuanto de la lengua. En capítulo 3 habla del problema de la lengua, el problema de lo que sale de nuestras bocas. Nosotros siempre estamos hablando, ¿cierto? Siempre estamos en nuestros círculos de influencia y la forma que yo hablo es importantísimo. Entonces, una de las formas que voy a ganar la confianza de las personas es en ser prudente en la forma de hablar. En lo prudente, en lo que sale de mi boca. Otro es conducta. Conducta es el trato, cómo yo recibo las personas, cómo yo ayuda a las personas. Entonces es trato y eso llega a ser mi testimonio. Es cómo las personas me ven, cómo las personas me reciben. Entonces,
cuidado también, ser ejemplo en su conducta. Ahora, todos estos van a ver, están conectados, por eso vamos a dejar el espíritu al final. Pero todos, por ejemplo, mi palabra y mi trato y la forma de hacer tiene que ver con mi amor, que es el próximo. Entonces, ¿qué amor estamos hablando aquí? Tiene que ver con trato, tiene que ver con lo que yo hablo, pero amor va más allá. Ahora es mi sacrificio, que yo voy a dar más allá de lo que el otro espera. Yo voy a servir en una forma que va más allá de lo que otros esperan. Entonces, ese es un corazón que es de sacrificio que sale en mi servicio, ayudando a los demás, sirviendo. No es un servicio por lo cual yo recibo pago, es un servicio que de pronto nadie más ve, o es un servicio que yo doy mucho más allá de lo que es esperado. Otro, fe. Entonces, ¿de dónde viene la fe? La fe viene de la palabra, ¿cierto? Entonces, yo necesito convicciones por medio de la palabra de Dios, viendo los principios de la palabra de Dios, que me trae convicción en mi corazón. Entonces, mi fe no está basado en el aire, no está basado en lo que yo quisiera, pero está basado en lo que dice la palabra de Dios. Entonces tengo fe que me trae convicción, que me da estabilidad. Porque si no, en cualquier movimiento, en cualquier problema, cualquier prueba, cualquier tribulación, enfermedad, lo que sea que viene a mi vida, me tumba. Entonces, en el caso en el ministerio, cualquier palabra o cualquier situación que va en contra del mismo ministerio, de pronto habla mal de mí o habla mal de lo que yo estoy haciendo, y me puede tumbar. Entonces necesito convicciones basadas en lo que dice la palabra de Dios, seguro en lo que dice la palabra, seguro en lo que el Señor me ha mandado. Okay, vamos a pensar en una situación para compartir el Evangelio. Si uno va a su vecino o a su familiar y realmente no tiene una convicción en su corazón que esta persona necesita escuchar el Evangelio y estar seguro de lo que es el Evangelio en sí, cualquier punto negativo, cualquier cosa que me dicen, me va a frenar, me va a tumbar, me va a decir, no, yo no sirvo para compartir, yo no sirvo para hacer esto porque no me funcionó. Yo no sé si podemos nosotros medir por la reacción de las personas, porque Jesús mismo nos advirtió que no son los muchos que van a entender y recibir el Evangelio, pero son los pocos que van a recibir. Entonces, si nosotros no entendemos lo que dice la palabra de Dios y no tenemos convicciones sobre lo que dice la palabra, vamos a pensar, bueno, yo no puedo, yo no sirvo, esta persona no quería escuchar, entonces yo no, mejor me callo. Es exactamente lo que Satanás quiere hacer es tumbarnos, pararnos. Y lo que nosotros necesitamos es entender que mi responsabilidad no es la conversión, esa es decisión de ellos, la obra del Espíritu Santo. Mi responsabilidad es dar el mensaje. Y mi responsabilidad es compartir el Evangelio que pueden entender. Eso me da la convicción para hablar aún con las personas que rechazan el Evangelio. Me da la convicción de seguir adelante y me hace estable. No voy a ser como el viento, que de pronto sí, de pronto no. Necesitamos estar seguros en lo que creemos. Uno más. Pureza. Entonces, él anima a él a ser puro en cuanto de su forma de vivir. Entonces,
basado en lo que yo sé de la palabra de Dios y los principios de la palabra de Dios, yo necesito tener parámetros en mi vida, reglas, lo que voy a hacer, lo que no voy a hacer. Y la verdad es, necesito decidir eso de antemano. Necesito tomar decisiones antes de ir a un lugar, una fiesta o lo que sea que va a estar con amigos o lo que sea, que yo sé lo que yo voy a hacer y yo sé las decisiones que yo voy a terminar de antemano. Yo necesito pensar en mi vida y lo que es correcto para mí basado en la palabra de Dios. Esa es la idea de pureza. Uno dice, pero la Biblia no habla de todas las situaciones en nuestro mundo moderno, es cierto, pero da principios. Entonces, basado en los principios bíblicos, yo necesito tomar decisiones y vivir a tal forma que yo voy a hacer ejemplo a los demás. Ok, todo eso puede ser que está conectado. Tengo la última palabra, vida. Entonces, eso refleja una vida transformada, la forma de hablar, la forma de mi conducta, amor, fe y pureza. Y van a ver algo diferente en mí. La idea de espíritu ahí no es espíritu minúscula y no mayúscula, ¿cierto? No está hablando del Espíritu Santo, pero está hablando de una actitud diferente, una actitud ejemplar, una actitud que demuestra, y yo creo que todo conectado con todas estas palabras, que porque recuerda que en Daniel, cuando habló de él delante del rey, y estaban buscando personas que eran ejemplares, tenía un espíritu ejemplar, tenía un espíritu especial. Entonces es esa idea, la idea de una actitud diferente, hasta personas que eran tan con palabras adecuadas y todo eso. Entonces es la lista que estamos mirando, la ley de palabra, conducta, amor y fe y pureza. Entonces él anima a Timoteo a que no es tanto una pelea de jactarse porque uno es joven o jactarse de lo que uno sabe. No, es vivir una vida diferente. Es mostrar lo que Dios ha hecho en su vida por su forma de vivir. Palabra, conducta, amor, fe, pureza. Va a convencer a las personas de una vida diferente. Versículo 13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En versículo 13 está hablando de lo que es importante en la reunión juntos, porque está hablando de la lectura, en leer la palabra de Dios en voz alta, leer la palabra de Dios públicamente. Entonces, él anima a él a seguir compartiendo la palabra en una forma, la idea de ocuparse es como su rol, su ministerio es eso, de comunicar la palabra de Dios, que las personas van a escuchar la palabra de Dios, y exhortación y enseñanza es la aplicación de la palabra. La exhortación son los versículos aplicados. Nuestra lema es la palabra de Dios aplicada al diario vivir. Entonces lo que queremos es que usamos la palabra de Dios para aplicar los principios a nuestra vida diaria. Eso no es solo de escucharlo por unos minutos y olvidarlo. No, es cómo yo voy a entender la palabra de Dios, cómo es, y aplicarlo a mi vida todos los días. En lo que Él anima a Él es leer la palabra, aplicar la palabra, animar a las personas enseñando, explicando cómo es los puntos importantes y qué hay que hacer. Entonces la lectura de la palabra produce fe. Es decir, ¿por qué? La palabra de Dios, la fe viene por
porque no puedo decirlo. Es Romanos 10:17. Fe viene por oír por la palabra de Dios. Ahí viene. Entonces, es la palabra de Dios que produce la fe. Entonces, yo necesito la fe. La lectura, la exhortación es donde vienen los cambios. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a usar la palabra de Dios para transformación? Y la enseñanza es la explicación. Ahora, versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ok, el presbiterio suena como algo grande, pero es solo un grupo de líderes, ancianos, pastores, obispos, es la misma idea, ok. No es jerarquía, es rol. Entonces, uno que habla de pastor es más del cuidado. Uno que habla de obispo es más la parte administrativa. Y el anciano es el que habla de madurez. Entonces, los tres son la idea de una pluralidad de líderes. En cada iglesia debe haber pluralidad de líderes, que no es solo una persona, porque eso cuida a la persona dirigiendo y también cuida a los demás, que una sola persona no va a llevar a la iglesia en el camino incorrecto, que no va a enseñar doctrina equivocada. Entonces, que hay balance en cuanto de la autoridad. Okay. Entonces, este grupo de líderes en la iglesia impusieron manos a Timoteo. Ahora, en el momento del antiguo, cuando el Nuevo Testamento está empezando, entonces había diferentes razones por la imposición de manos. Aquí lo que vemos es que había una profecía en cuanto de Timoteo específico y había imposición de manos. Hoy en día nosotros tenemos la palabra de Dios hecha, completa, entonces no estamos buscando otra profecía. No, y la imposición de manos es una forma de decir que nosotros confiamos en esta persona. Por ejemplo, ¿por qué ponemos manos hoy en día? Para los pastores o por los ancianos o por los diáconos. Lo que acabamos de estudiar en capítulo 3 sobre los ancianos y los diáconos, cuando vamos a nombrar ancianos y diáconos, imponemos las manos y decimos, esta es una persona que nosotros creemos que califica como anciano o como diácono, y oramos sobre esta persona para decir, nosotros, los que son calificados y son la autoridad en la iglesia, podemos decir, ok, estamos identificando con esta persona como una persona útil y calificado para ser un diácono o un anciano. No hay una transferencia de poder ni nada de eso, porque ya la persona tiene el Espíritu Santo que mora en él. Lo que estamos haciendo es reconociendo lo que Dios ya ha hecho en su vida. ¿Ok? Entonces, hoy en día lo que es la imposición de manos. Entonces, él está recordándole a Timoteo en cuanto al don que él tiene. Y yo quiero recordar a todos ustedes, todos tienen un don espiritual dado por el Espíritu Santo. Cada uno de ustedes puede ser evangelismo, o puede ser de enseñanza, o puede ser de servicio, o puede ser de administración, o puede ser de dar, puede ser de hospitalidad. Hay diferentes dones que la palabra de Dios habla en Romanos capítulo 12 o en 1 de Pedro, habla la lista de los dones, pero yo quiero recordarles que cada uno de ustedes tiene un don. Si conoce a Cristo como Señor y Salvador, tienen un don espiritual. Lo que Él está animando a Timoteo es no olvida de usar ese don. Y yo quiero recordar a ustedes, no olviden de usar su don. Estoy atrasado en mover eso. Pero animado con el pasaje. Okay. Entonces el versículo 13 es la lectura de la palabra, la exhortación y la enseñanza, que produce fe, ánimo, cambios y la explicación.
Ahora estamos en versículo 14. Está hablando de un don específico que cada uno de nosotros necesitamos entender qué es nuestro don y cómo yo necesito estar ocupado usando lo que Dios me ha dado para Él, para su reino. Y que el don espiritual es algo sobrenatural dado por el Espíritu Santo que da gozo al que lo usa y edificación a la iglesia. Entonces el don no es egoísta, el don no es para mí, el don sí me trae gozo, pero es para la edificación a los demás. Ahora versículo 15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento, ¿por qué no puedo decirlo? Gracias. Tu aprovechamiento, ok, no voy a repetirlo, sea manifiesto a todos. Ok, versículo 15 entonces, recuerda que es un proceso, hay que vivirlo. Entonces, la última parte dice, sea manifiesto a todos. Entonces, todos pueden verlo. Todos pueden ver lo que Cristo está haciendo en su vida. Y hay que vivir eso, hay que vivir. Es un proceso, porque es vida. Entonces es uno que está practicando, haciendo lo que estamos hablando y todos van a verlo. Por eso hemos visto que uno no debe imponer manos rápido sobre una persona, no un neófito, debe ser una persona maduro, una persona que tiene buena doctrina y una persona tiene un poco, por lo menos, de experiencia. Entonces, la idea para nosotros es que necesitamos ver en la vida de la persona que está viviendo, sea manifiesto a todos. Entonces, ganar el respeto es la idea, que todos van a ver que sí está viviendo lo que está enseñando. Uno más, el último. Versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Yo creo este último vuelve a lo que hablábamos en el versículo 11, porque da la urgencia otra vez de por qué es importante seguir adelante, por qué no puede parar, por qué hay que vivir una vida ejemplar a los demás. Es porque es importante para tu vida y también para la vida de las otras personas. Que pueden entender el Evangelio, que pueden ver qué hace la palabra de Dios en la vida de uno y también que otros pueden conocer a Cristo también. Tan importante porque persiste en ello. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que oyeron. Okay. La idea de te salvarás no es que Él está ganando la salvación, pero está en este camino donde Dios va transformando su vida. Entonces está transformando su vida y lo último es que va a recibir su salvación completa cuando ve a Jesucristo. Recuerda 3 partes de la salvación: a la justificación, la santificación y la glorificación. Entonces, en la justificación, Cristo declara a nosotros salvos. En la santificación, Él va en un proceso transformando mi vida para hacerme justo, lo que Él declaró en el principio. A veces los versículos hablan de ese proceso. Aquí está hablando de proceso. Está hablando de este proceso de santificación. Yo he sido salvo, estoy siendo salvo, seré salvo. Son 3 verdades iguales que dan en la palabra de Dios, que son ciertos. Estoy salvo, tanto como estuviera en el cielo ahora mismo. Estoy siendo salvo también es una realidad, porque Dios va en un proceso de santificarme. Y al final seré salvo, porque es el momento de la glorificación. No se confunden. Okay. Hay versículos que hablan del proceso, es lo que estamos hablando acá.
Hay otros versículos que hablan del momento cuando yo recibo a Cristo, la justificación, cuando yo entro en este proceso. No estamos hablando de obras que uno va a ser salvo. Él no es salvo por lo que hace, pero demuestra que Dios ha cambiado su vida porque está en este proceso. Eso es lo que deseamos. Vamos a orar.